Y vamos a ir a nuestra Biblia en esta mañana todavía al libro de Marcos, por favor. Marcos capítulo 13, nuestro estudio verso a verso. En el libro de Marcos, debo ser honesto, llegamos a una sección un poco compleja de los evangelios porque estamos hablando de los últimos días del reinado de Cristo, de su regreso. Debo anticipar que hay varias posturas en cuanto a este pasaje y aún dentro de la congregación podría haber algunos que tengan una postura, otros otra. Lo que vamos a tratar de hacer es mantenernos fiel a lo que tenemos en este pasaje. Cualquier día podemos platicar de eventos futuros sin ningún problema. Nos vamos a quedar con lo que tenemos aquí. Marcos 13, del 1 al 13, voy a leerlo para ustedes en esta mañana. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Oramos. Padre, gracias te damos en esta mañana por poder cantar juntos, por poder reunirnos en tu nombre. Pido ahora que a través de la exposición de tu palabra tú nos lleves a Cristo. Siempre es mi petición, Dios, no por mera repetición, pero si alguien no te conoce personalmente, si alguien no sabe a dónde va a ir después de morir, de nuevo, Dios, yo no tengo nada que decir, yo no puedo convencer a nadie, mis consejos terminan siendo sin importancia, pero tu palabra es el poder tuyo para salvación. Pido que seas tú produciendo en nosotros convicción, quebranto, arrepentimiento, fe. Y aquellos que te conocemos como Señor y Salvador, aumentes nuestra fe, nos fortalezcas. Este pasaje sea un desafío para seguir firmes adelante, buscando santidad y buscando ser más como tú, Jesús. Y Jesús, toda la gloria es única, totalmente para ti. En tu nombre oramos. Amén. Quisiera en esta mañana, tarde, hablarles sobre las advertencias, sobre cómo vivir antes del fin del siglo, cómo debe un cristiano vivir antes del fin. Y estamos, como dije antes, en el capítulo 13, y representa uno de los retos más grandes en el libro, porque habla de eventos futuros. Con la ayuda de Dios iremos verso a verso entendiendo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando y cómo debemos responder nosotros. Y solo para entender un poquito, desde Marcos 11, algunas páginas atrás,
Jesús ha estado en el templo. Si ha estado aquí las últimas semanas, hemos estado analizando que Jesús llegó al templo enseñando, ha estado disputando con diferentes grupos religiosos, limpió el templo de toda la mercadería y unos llegan con una pregunta, otros con otra, y Jesús apuntando, señalando la hipocresía y la maldad de los líderes y del templo en sí. Ejemplo de eso fue la ofrenda de la viuda que vimos la semana pasada, que más que ser una lección de generosidad, más bien resalta lo duro y estricto que es un sistema religioso, que una mujer viuda que no tiene más que 2 monedas se ve obligada a tener que dar todo lo que tiene, porque así es la vida en el templo. Entonces, cuando entramos al capítulo 13, lo primero que leemos en el versículo 1 es: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. En Lucas agrega: mira qué piedras tan preciosas. La escena que tenemos ahora en el capítulo 13 de Marcos es Jesús ya saliendo del templo. Y tenemos que saber que Jesús ya no regresaría más. En esta ocasión es su última vez en el templo. Lo que sigue es que los religiosos lo van a matar. Y mientras van saliendo, uno de los discípulos, no sabemos cuál, comenta: mira, maestro, las hermosas piedras del templo, qué piedras tan especiales. Y Lucas hace referencia a unas ofrendas que había también en el templo. Y la expresión qué piedras es para referirse a una impresión muy grande. Como mira qué lujo, mira qué grandeza. Y esto es interesante porque el templo, precisamente aquí, cuando vemos Marcos 13 y su contexto, el templo de Jerusalén estaba en su máximo esplendor. Herodes había comenzado la construcción del templo unos 20 años antes de Cristo. Y de acuerdo a Juan 2:20, los judíos le dijeron a Jesús: esto lleva construyéndose 46 años. Tomó muchos, pero muchos años construir el templo de Jerusalén, y Herodes quería demostrarle a todo el mundo lo rico y generoso que era él. Entonces construyó un templo lleno de mucho, pero de mucho lujo, que expresara su poderío. Tanto era así que las piedras a los que se refieren los apóstoles, de acuerdo a la historia, había piedras tan grandes como de 12 metros de largo, por 3 metros de ancho y 5 metros de altura, piedras increíblemente grandes recubiertas con mármol blanco y con oro. Cuando alguien se aproximaba a Jerusalén, que estaba en un valle, subirías la montaña y después un valle, la primer cosa que alguien vería en cuanto a Jerusalén es el templo y el sol brillando sobre él. La primera cosa que te impactaría es qué glorioso es el templo, brilla casi como el sol. Y para un judío, este templo representa seguridad, representa la identidad de Israel como nación y representa la gloria y la presencia de Dios mismo. Los salmos, de hecho, hablan del templo como el lugar de la presencia de Dios. Ageo 2:9 habla del templo como el centro del reino del Mesías, y Ezequiel habla de un templo en donde Cristo, en donde el Mesías va a establecer su reino. Entonces, este discípulo en el versículo 1 diciendo a Jesús: mira qué templo tan glorioso, está también diciendo: ¿y cuánto más glorioso será cuando el Mesías tome el reino? ¿Y qué glorioso será cuando tú, el Cristo, el Mesías, te sientes en tu reino y derrotes a los enemigos y traigas gloria a Israel? No solamente es presumir qué bonito edificio, ¿verdad? Ellos sabían lo que representaba el templo. Y humanamente el templo parecía indestructible, era seguridad para ellos y orgullo nacional. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Acaso Jesús dijo: sí, tienes mucha razón, está muy bonito el templo? No. La respuesta de Jesús en el versículo 2 es Jesús respondiendo les dijo: ¿veis esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La respuesta debió haber sido un golpe durísimo. Donde ellos veían belleza y solidez y fuerza, Jesús vio corrupción y vio un sistema ya a punto de caducar.
donde ellos veían un templo glorioso y lleno de esperanza, Jesús lo que vio en el templo fue juicio. Era para ellos el eje, el núcleo del centro futuro para el Mesías, pero en el plan de Dios ese mismo templo estaba a punto de caer, y así fue. Jesús está aquí profetizando: ves, este gran edificio no quedará piedra sobre piedra. Vimos no hace muchas semanas que en el año 70 el emperador romano Tito atacó Jerusalén, había rodeado por mucho tiempo, un soldado arrojó una antorcha, cayó dentro del templo y todo se empezó a incendiar, al grado de que el oro que estaba cubriendo las paredes se empezó a meter en medio de las grietas de las rocas enormes. Y para extraer todo el oro que estaba entre las rocas, los soldados romanos literalmente derribaron todas las rocas. No quedó ni una roca encima de otra. Y se cumplió al pie de la letra todo lo que Jesús había dicho. ¿Y cuál es el punto aquí? La destrucción del templo es un recordatorio que la esperanza del reino, la esperanza de comunión con Dios como nuestro Rey, no depende de una estructura, no depende de un templo, depende de una persona, y ese es Jesucristo. La gloria, el reino, la salvación, la majestad de Dios, nuestra comunión con Él no depende de un templo, depende de Jesucristo. Y Jesucristo estaba anticipando todo eso, porque la entrada, el acceso a Dios es a través de Jesucristo, el único camino, el único Salvador, el único mediador. Ellos no deberían de poner su esperanza en algo que se ve. No deberían de estar dependiendo de un edificio que parecía sólido, indestructible, sino en Cristo, en su reinado y en el cumplimiento de su plan y su regreso y su establecimiento de un reino futuro. Entonces Jesús con sus discípulos salen del templo, y para seguir con nuestro pasaje, versículos 3 y 4 son clave en nuestro pasaje porque nos van a ayudar a entender el resto. Entonces Jesús con sus discípulos salen del templo, salen de Jerusalén, y el versículo 3 dice que se sentaron, ¿en dónde? En el Monte de los Olivos. Saliendo de Jerusalén está el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos podrían tener una vista panorámica de Jerusalén. Y estando allí en el Monte de los Olivos y viendo el templo, entonces 4 de los discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntaron aparte. Ya la audiencia es otra. Jesús ya no está con los religiosos, los escribas, con toda la gente, ya solamente está con los suyos, y en particular con 4 que eran el círculo íntimo de Jesús. Y los discípulos hacen 2 preguntas muy importantes, y debemos de agradecer que las hicieron. La primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? Y necesitamos hacer una pausa. ¿Cuáles cosas? ¿Cuándo serán esas cosas? ¿De qué están hablando ellos? ¿Cuál es su pregunta? Lo que Jesús acaba de decir, la destrucción del templo. ¿Cuándo va a suceder? Y Mateo añade que ellos preguntaron: ¿cuándo serán esas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta es como un paquete, como un combo. ¿Cuándo va a suceder que el templo sea destruido? ¿Cuándo va a suceder que Cristo, el Mesías, derrote a sus enemigos? ¿Cuándo va a suceder que Él regrese y establezca el reinado y traiga gloria a Israel? ¿Cuándo va a suceder todo eso? Ahora entienden, ok, va a ser destruido, pero Él va a ser otro más glorioso. Ok, va a ser destruido, pero entonces Él se va a establecer ya como rey. Ok, el templo va a ser destruido, pero ahora Él como Mesías va a establecer su reino, y en la mente de ellos es ya. ¿Como cuándo? ¿Mañana o pasado mañana? ¿O cuándo? ¿Hoy en la noche? Quieren saber del tiempo, pero en ellos hay una urgencia. De hecho, ellos pensaban que la Pascua era el mejor tiempo para que el Mesías establezca ya su reino, como mañana en la noche ya empieza el reino glorioso para Israel. Ok, mañana o esa semana inicia ese reino. Zacarías, Isaías, Daniel hablaban del reinado del Mesías, reinando en Jerusalén después de derrotar a sus enemigos, a las naciones. Para ellos era algo así como un paquete, una secuencia de eventos uno tras otro. Juicio inmediato, pero el Mesías va a tomar el reinado y va a traer gloria a Israel. Ellos estaban preguntando: ¿cuándo? Como de inmediatez. ¿Cuándo va a pasar esto, Jesús? Que ya derrotes a los romanos y todos, y tú te establezcas como rey. Pero hacen una segunda pregunta: no solamente cuándo, pero ¿qué señal habrá?
¿Cómo sabemos, cómo podemos visiblemente ver que el reino va a ser ya inaugurado? Y sabe que es algo muy propio de los judíos pedir señales. Pablo dice, los judíos les encanta pedir señales. Ellos querían saber, ¿cómo vamos a saber que el reino ya se va a establecer? ¿Va a venir un ángel o todo se va a poner oscuro? ¿O va a venir una gran luz o un terremoto? Ellos decían, queremos saber, van a venir una huestes de ángeles y no sé, luces de colores y música. ¿Cuál va a ser la señal específica que nos va a decir ya es el tiempo de establecer el reino? Y repito, las preguntas de ellos tienen un sentido de prontitud. Ya. Lucas 19:11, ellos creían que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. En Hechos 1:6, cuando Cristo está ascendiendo al cielo, todavía le preguntan, ¿vas a restaurar el reino a Israel en ese tiempo? Casi se quieren agarrar de él. Hay que establecer el reino ya. No entendían el plan de Dios. En Juan 12:34 no entendían ni aceptaban la idea de que Él muriera. No, Él tiene que establecer el reino, no se puede morir, el Cristo vive para siempre. El reino tiene que ser establecido ya. Es como si dijeran, dinos el momento y cómo sabremos que ya está aquí. Y la respuesta de Jesús forma toda nuestra esperanza para su regreso. La respuesta de Él a estas dos preguntas nos deja ver cómo será la vida de los seguidores de Cristo antes de que Él regrese de nuevo. Y no voy a tomar mucho tiempo, pero quiero aquí tomar una pausa y hacer un paréntesis y reconocer que estamos entrando a un reto aquí porque hay diferentes maneras de interpretar algunas partes de este pasaje. Algunos creen, lo digo con mucho respeto porque alguien podría tener este pensamiento. Algunos creen que Cristo ya está ahorita reinando de forma plena. Algunos creen que Él sí estableció su reino y Cristo está reinando hoy sobre el mundo. Otros, no llegará al punto que hablemos de eso, es mi creencia, creemos en un reino glorioso futuro ligado a su segunda venida, que Él va a venir y va a establecer su reino. Y dentro de esta visión, algunos creen que Cristo va a venir antes de la gran tribulación, llevar a su iglesia y va a suceder una serie de caos aquí. Otros creen que Él va a venir a la mitad de la gran tribulación, llevarse a su pueblo. Y otros creen que la iglesia va a pasar por todo ese periodo de la gran tribulación y Él al final va a llevarse a su iglesia. No vamos a hablar de eso el día de hoy. Lo importante aquí, hermanos, es que Marcos 13, del 5 al 13 que abarcaremos hoy, no es un tratado, no es una explicación del momento exacto del arrebatamiento, ni de la secuencia detallada de la gran tribulación. Lo que Cristo está hablando en este pasaje, y esto nos debe de quedar claro, Él nos está dando un bloque de advertencias, promesas que aplican a cualquier postura sobre el futuro. Si tú crees que Cristo ya estableció su reino el día de hoy, si crees que Cristo va a llevarse a su iglesia antes, a mediados o después, el pasaje tiene la misma lección y el mismo propósito, advertirnos de cómo vivir y cómo estar preparados para su regreso. En este pasaje Jesús no responde directamente cuándo. Él no dijo, bueno, espéreme 2000 años, y Él no respondió al cuándo en realidad. Lo que Él hizo fue básicamente enseñarnos: eviten el engaño, no entren en pánico ante crisis por conflictos, estén preparados para sufrir y testificar, perseveren en medio de la oposición más cercana y dolorosa. Advertencias, prepárate sobre esto. ¿Cuándo? Ese es otro tema. Hay que estar preparados. Y quisiera el día de hoy compartir 3 puntos sencillos y pedir mucho su atención. Sé que hoy es un pasaje que para algunos ideal como para distraerse, pero creo que es importante que entendamos lo que tenemos frente a nosotros. Jesús nos da 3 advertencias en la siguiente sección. Número 1, mantente alerta ante el engaño.
a la luz de que Él va a venir, a la luz de que su reinado va a venir cuando, no sé. Él nos advierte primero a estar alertas ante el engaño. En los versículos 5 en adelante, Jesús respondiendo les comenzó a decir, primero, y es lo primero, mirad que nadie os engañe. Y aquí empieza su advertencia. ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué señal? No responde a ninguna de las dos. Pero lo que hace primero es muy atentos. Muy listos, atentos, miren, cuídense del engaño. Antes de hablar de guerras, terremotos, persecuciones, Jesús comienza su respuesta con una advertencia muy marcada para todos, aplica para todos por igual. Mirad que nadie os engañe. Y eso es importante, porque los discípulos habían preguntado por señales visibles, señales bien definidas. El momento, Jesús primero les dice, primero, cuidado de no ser confundidos en su fe. Y la palabra mirad que usa Jesús, la va a usar 2 veces en esa sección, es un mandato, es un imperativo presente. Estén mirando ahorita, sigan mirando, manténganse vigilantes. No es un momento de atención momentánea y ya, más bien es una actitud constante y permanente de estar alertas y tener buen discernimiento. La idea no es como estar paranoico, sino más bien estar conscientemente dependiendo del Señor para no ser engañado. Es lo que está en Hechos 17:11, la iglesia de Berea. Ellos pusieron mucha atención a ver si lo que estaba predicando Pablo, a ver si eso era verdad. Es esa clase de actitud. Y Cristo nos dice, mucho cuidado, estén muy atentos. ¿Atentos con qué? Atentos primero con los falsos cristos, versículos 5 y 6. Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. La advertencia comienza con vigilar constantemente la realidad de que después de Cristo vendrían muchos después. Y no dice algunos, pero usa la palabra muchos. Vendrían muchos usurpando el nombre de Cristo, su autoridad, su enseñanza, su mensaje, para atraer para ellos sus propios beneficios, pero también muchos que abiertamente dirían, yo soy el Cristo. Y sabe que históricamente sí ha habido personas que así mismo se denominaron Cristos. Teudas, de acuerdo a la palabra de Dios, afirmó ser enviado de Dios. Dijo que dividiría el Jordán, igual que lo hizo Josué. Dijo que era el enviado de Dios. Un hombre llamado Simón Bar Kokhba, un judío, declaró ser Mesías. Y dijo que iba a librar a Israel del imperio romano. Un hombre llamado ya en el siglo pasado, más de nuestros tiempos, Sun Myung Moon, líder de la Iglesia de la Unificación, él afirmó ser el Mesías. Y él dijo que él iba a completar la obra que Jesús había dejado incompleta. Abiertamente se llamó a sí mismo el Mesías. En los años 1990, un hombre llamado David Koresh, líder de los Davinianos en Texas, afirmó ser el Cordero que menciona Apocalipsis. Ha habido gente que ha dicho, yo soy el Cristo, yo soy el Salvador, yo voy a terminar su obra, yo he sido enviado por Dios. Pero también ha habido personas que, si bien no se dicen ser el Cristo, sí usurpan su mensaje, su gloria, sus obras. Por ejemplo, el Papa Bonifacio VIII, él dijo, es necesario, y cito, para la salvación de que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Él está usurpando la obra de Cristo, diciendo, si quieres ser salvo, la única manera es que te sujetes al Papa, usurpando el lugar de Cristo. Un hombre llamado, hay un documental sobre él, Jim Jones, creó una religión llamada el Templo del Pueblo. Prometió salvación a todos sus seguidores, reunió como a 90 personas y en Guyana Francesa cometieron suicidio masivo para una vida mejor. Muchos se ofrecieron, muchos se ofrecen como los salvadores, tienen la solución para la humanidad, el camino a Dios. Ellos, sus iglesias, son el único camino a Dios, aun si su enseñanza se opone a la Biblia. Cristo dijo, número 1, tengan cuidado con la falsa enseñanza. Tengan cuidado con aquellos que se llaman ser Cristo, aquellos que atraen para sí la obra de Cristo y dicen ser el único camino a la salvación. Cuidado con aquellas iglesias, pastores, predicadores, misioneros, aquellos grupos religiosos, aquellas filosofías que dicen ser el único camino hacia Dios y dejan a un lado la obra de Cristo y añaden obras y dicen ser ellos mismos la solución. Primera de Juan 2:18 nos advirtió, hijitos, es el último tiempo, saben que van a venir muchos anticristos,
Por eso sabemos que es el último tiempo. Segunda de Pedro 2:1 dice que hubo muchos falsos profetas y seguirían habiendo, negarían al Señor que los rescató. Segunda de Timoteo 3:11, muchos malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Falsos mesías, falsos representantes de Cristo han existido en el siglo I, existen en el día de hoy. Todo creyente necesita entonces tener discernimiento bíblico claro, centrado en Cristo, en el Evangelio, en su obra en la cruz, en su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Necesitas tener mucho cuidado con las enseñanzas que escuchas, mucho cuidado con lo que alimenta su alma. Dice la Biblia que engañarían, si fuese posible, a los escogidos. No que se puedan engañar, pero si pudieran a ellos engañarlos, también lo harían. Pero también Cristo, cuando habla de tener cuidado del engaño, también nos está diciendo que no confundamos la crisis con el fin. Versículos 6 y 7, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que todo suceda así, pero no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Jesús advierte que además del peligro de falsos cristos, los discípulos oirían de guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, alborotos. Lo sorprendente aquí, hermanos, y sabe que no había entendido esta parte y me resultó muy interesante. Jesús dijo, mira, cuando escuches de guerras, terremotos, hambres, alborotos, nuestra mente diría, es el fin. Pero Jesús dijo, no. Cuando escuches todo eso, no es el fin. Esto tiene que pasar, así tiene que ser. No deje a su mente correr y decir, es el final, es el caos, ya, es el fin del mundo, porque hubo una guerra y Israel y ¿quién más están que no se aguantan entre ellos? O mira lo que está pasando con Estados Unidos, o mira un terremoto que hubo en la semana, es el fin. Jesús dijo, no. Cuando escuches todo esto, no te dejes engañar, no es el final todavía. Y ¿sabe qué es interesante aquí? El vínculo que hay con los falsos cristos, con las catástrofes. Y quiero, espero me pueda entender. Los falsos cristos, falsos maestros, falsas iglesias que jalan a la gente para su propio beneficio, ¿sabe usted que echan mano y se aprovechan mucho de las crisis del mundo? Hay una guerra, hay una catástrofe, un terremoto, muertes, y ellos aprovechan todo para su propio beneficio. Es el fin del mundo, tienes que venir y vender tus propiedades y traernos el dinero. Es el fin del mundo, ya renuncia a todo y únete a nuestro movimiento, Él nos va a salvar. ¿Sabe qué es tan absurdo algunas religiones que algunos han enseñado? Es el fin del mundo y nosotros tenemos una nave espacial. Suena muy absurdo, pero hubo un grupo que hizo eso. Renuncia a todo, tu trabajo, tu dinero, entrégalo a la iglesia y vas a ser uno de los que seremos llevados en esa nave espacial a otro lugar seguro. Y sabe que Jesús conecta, no te dejes engañar por los falsos cristos. Ellos van a echar mano de guerras, rumores de guerras, terremotos, hambres, alborotos para su propio beneficio y decirte que ellos son el Salvador, decirte es el final, no hay más remedio, tienes que venir y entregarte a este movimiento. Ellos manipulan a la gente. De hecho, el caos es una de las mejores herramientas para atraer a las masas y engañarlas. Decirte, viene una pandemia, viene una crisis, tienes que hacer esto y el otro. Y engañan a mucha gente. Y es una estrategia muy buena. Pero también al mismo tiempo que es usado por los falsos maestros, también Cristo está anticipando cómo serían los días previos a su regreso. Solo está diciendo que habría señales, solo está diciendo, mira, esta es la descripción realista del mundo caído. Él no está describiendo algo nuevo, sino la realidad del mundo caído que va en aumento y en aumento y en aumento. En Romanos 8 dice que la creación gime esperando ser ya liberada. Cuando pensamos en guerras, en el siglo pasado, 1900 a 2000, a pesar de los avances, este fue el siglo más sangriento en toda la historia humana. Solo en el siglo pasado, hablamos de la Primera, Segunda Guerra Mundial y las guerras civiles, ¿sabe que hubo más de 100 millones de muertos? Más de 100 millones de muertos en el siglo pasado. Cuando hablamos de rumores de guerras, hoy con la globalización, las redes sociales, en tiempo real nos estamos dando cuenta. No sé si ha visto videos en los días pasados, está a punto de declararse la Tercera Guerra Mundial y todo el mundo, mira, ya hay una guerra, mira que Israel atacó se me van los nombres de los conflictos.
a Gaza, y Gaza le regresó, y el domo de la roca y atacó, y lo sabemos el día de hoy, y que ayer, que Rusia y Ucrania, y lo sabemos en tiempo real. ¿Sabe que el día de hoy, y es información real, hay por lo menos 50 conflictos registrados y activos en el mundo de diferentes niveles? Y algunos son conflictos que llevan décadas. Y algunos en México, en Sinaloa y no sé dónde, en el sur. Lo mismo en África, y al mundo no le importa que se estén matando. Donde sea hay conflictos, no solamente hay guerras, rumores de guerras, pero también terremotos. Terremotos muy fuertes y van en aumento en las últimas décadas, y están ciudades sobrepobladas en riesgos de grandes terremotos. Pensemos en las hambres de las que habla Cristo. La ONU dice que al día de hoy más de 753 millones de personas sufren hambre. Millones en el planeta viven con menos de $1 al día. Usted y yo llegamos el día de hoy a la casa y vamos a comer súper bien, tenemos comida suficiente en el refrigerador. Algunos quizás pueden darse el lujo de decir, yo no quiero el día de hoy carne, no se me antoja, yo quiero quesadillas nada más. Y podemos vivir así, pero hay mucha gente en el mundo el día de hoy viviendo con hambre extrema. Cuando hablamos de alborotos que menciona Cristo, alborotos se refiere a tumultos sociales, levantamientos violentos, inestabilidad interna, desórdenes civiles. Hay una protesta aquí a favor de no sé qué, hay otra por allá y se está poniendo agresiva. Por allá unos están haciendo un alboroto porque no hay medicinas para el cáncer aquí en Guadalajara, otros por allá por los derechos, no sé a qué cosa, y otros por allá porque les subieron el transporte público y fueron y atacaron el Palacio de Gobierno. Donde quiera hay alborotos, eso no es nada nuevo. Y Cristo lo único que está haciendo es presentarnos una lista, no para que hagamos un conteo obsesivo. A ver, ¿cuántos terremotos hay? A ver, mira, el día de hoy hay guerra, y al mismo tiempo hubo un terremoto en Japón, y al mismo tiempo un conflicto armado allí en África. Es el fin del mundo. Cristo no dijo eso. Dijo, son principios de dolores. Y yo no puedo hablar de esa experiencia, pero las mujeres que han tenido sus hijos por un parto natural, la imagen es esa. Empiezan las contracciones. ¿Aumentan en dolor o no? Sí. En frecuencia también. En cuanto se va acercando más y más la hora del parto, van siendo más agresivos, más intensas, más cortas. Jesús nos está diciendo, mira, cuando venga el Hijo del Hombre, vas a ver que esto suceda. Y con esto quiero dejar muy en claro una cosa, hermanos. Si usted espera que el mundo va a mejorar, no es verdad. Si usted tiene la expectativa de que el presidente Trump va a mejorar el mundo, no es verdad. Nadie, sin importar el líder político, ni la filosofía, ni mentalidad que tenga, este mundo va en declive, está maldito y un día va a ser completamente consumido. El cambio climático, eso va a cambiar y no sé, están haciendo protestas y eso se va a revertir. Eso no es verdad. Vemos violencia en México. Quiero ser realista con usted, esto va a estar peor. Vemos hostilidad, vemos guerras, vemos conflictos, sabemos de unas gentes que quemaron camiones y que en Guadalajara se está poniendo un poco difícil. Tenemos que ser realistas y ver la palabra de Dios. Esto va a ser peor. Cristo está describiendo esas crisis como normales. Él nos dijo, mira, cuando escuches de guerras, rumores de guerras, lo que Él nos dijo es, no os turbéis, no es el fin todavía. Él nos está diciendo, eso es necesario, así tiene que pasar. Y escuchamos de alguna plaga, de alguna pandemia, y escuchamos de por acá, se están haciendo pedazos y atacando y a los niños. Y Cristo dijo, eso va a pasar, pero no es el fin. Y la primera exhortación es mantenernos alertas. Pero la segunda que encontramos en nuestro pasaje es mantenernos firmes en el testimonio. Mantenernos firmes en nuestro testimonio ante Cristo, versículos 9 en adelante. Pero mirad por vosotros mismos. Y quiero que note aquí el cambio. Primero de una escena global. En todo el mundo va a haber terremotos, guerras. Pero en el versículo 9 todo se voltea hacia ti. Pero mirad por vosotros mismos. Ok, ya no te preocupes por el Medio Oriente. Ahora por ti. Es la segunda advertencia. Mantente firme en el testimonio. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios,
En las sinagogas los van a azotar, delante de gobernadores, reyes los van a llevar por causa de mí, para testimonio a ellos. Es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, pero cuando los traigan para entregarlos, no os preocupéis por lo que vamos a decir, ni lo pensemos, porque en aquella hora el Espíritu Santo nos va a dar palabra para saber qué decir. Mirad por vosotros mismos, cambia de enfoque, ya no global, pero ahora una autovigilancia espiritual. Y quiero destacar en este pasaje, la persecución abre puertas para presentar el evangelio. La iglesia cristiana, desde su nacimiento, ha conocido la persecución como parte normal de su identidad. Hay un libro llamado El Libro de los Mártires de Fox. Puede leer las tragedias que ha pasado la iglesia a lo largo del tiempo. Los creyentes, los apóstoles, desde que nació la iglesia en Jerusalén, fueron azotados, fueron encarcelados. En Hechos 5:40 llevaron a Pedro y a Juan ante el concilio, los azotaron, ellos salieron gozosos. Hechos 7:59, Esteban fue apedreado. Pablo, después de haber perseguido a la iglesia por mucho tiempo, él mismo sufrió el castigo, el azote, las prisiones y las amenazas de muerte. Dijo varias veces, me han azotado, por lo menos 5 veces me han azotado, 40 azotes menos 1, que era el límite. El Imperio Romano persiguió a los cristianos por negarse a adorar al César. Y durante siglos y siglos y siglos a los cristianos se les ha acusado falsamente y castigado de forma cruel. Y esta persecución no terminó con los apóstoles, continuó hasta el día de hoy. La iglesia está marcada por muchos mártires, llevados a la hoguera, asesinados en coliseos romanos. Roma bañaba de brea a los creyentes y los colgaba en paredes para que alumbraran en la noche, como una linterna hecha con un cuerpo humano por un cristiano. Prisión, encarcelación, tortura. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero también Él nos dijo que ninguna persecución detenería a la iglesia. En los judíos, de acuerdo a la palabra de Dios, los entregarán a los concilios y las sinagogas para testimonio a ellos. En el mundo judío del siglo I, el Sanedrín atacó a los cristianos. Hechos 5:40, Pedro y Juan, los azotes en las sinagogas, los humillaban públicamente. Pero también después dice la Biblia, no solamente en un entorno judío, pero también en un entorno gentil, los llevarían delante de gobernadores y reyes por causa de mí. ¿Recuerda usted a Pablo? Al final de su vida, en el libro de Hechos, lo llevaron ante Félix, ante Agripa, ante Festo, para dar testimonio, y lo juzgaron y al final no había nada malo de él, aún así lo destinaron a estar encarcelado. Jesús estaba anticipando persecución, pero estaba anticipando que la persecución, en lugar de frenar a la iglesia, en lugar de que los cristianos dijeran, sabes que es demasiado, no podemos aguantar esto, la persecución serviría más bien para que el evangelio llegara a más lugares. El motivo de la persecución, si usted ve en el versículo 9, mirad por vosotros mismos, los van a entregar a los concilios, en la sinagoga los van a azotar, delante de gobernadores y reyes los llevarán por causa de mí. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. El versículo 10, es necesario que el evangelio sea predicado a todas las naciones. El motivo es por causa de mí. No iban a agarrar a los cristianos porque eran alborotadores problemáticos, por una revuelta social, sino por identificarse a Jesús. Ese es el punto. A los creyentes los van a agarrar y los van a torturar y los van a castigar por causa de Cristo. No porque estaban haciendo un levantamiento social a favor del calentamiento global. No, es por causa de mí. Y el propósito es para testimonio a ellos. El Señor lo permitiría para dar testimonio a otras personas. Un predicador decía que el problema de la iglesia el día de hoy es que la iglesia no está siendo perseguida. Cuando la iglesia fue perseguida, entonces el evangelio se regó por todas partes y los cristianos fieles mostraban su fe y estaban mostrando su valentía al grado de morir. El día de hoy usted y yo la tenemos muy fácil, en verdad. ¿Quién te molesta por ser cristiano? Y por lo mismo, ¿a quién le das testimonio de Cristo? Cristo estaba anticipando que era necesario que el evangelio fuera predicado, y a través de los misioneros el evangelio llega a más lugares. Y también, de hecho, Apocalipsis dice que un ángel de manera sobrenatural va a predicar el evangelio a todo el mundo.
Entonces el punto aquí es, la advertencia es a mantenerse firmes en su testimonio por Cristo y de la palabra de Dios. Y la motivación es que el Espíritu Santo sería nuestra ayuda. Cuando alguien estuviera en una circunstancia, sea en aquel tiempo, sea el día de hoy, una circunstancia en la que haya un precio que pagar por proclamar a Cristo. Jesús dijo en Marcos 13:11, no te preocupes. Esto no es como, entonces todo relajado, no pasa nada. No es esa clase de no te preocupes, sino un llamado a confiar totalmente en el Señor y en sus propósitos. No preocuparse de antemano, ni andar ansioso antes de tiempo. Reconocer que en esa hora de prueba, reconocer que la preparación más importante cuando vengan persecuciones no es una persecución intelectual, sino una preparación espiritual. De decir, el Señor, ese es su plan y su propósito, ayúdame en ese momento tan duro a poder ser testimonio, poder dar testimonio tuyo, ser un buen testigo de Cristo. Y Jesús no promete que serían librados del juicio. Jesús no prometió, mira, confía en mí, y al final parecía que te iban a arrojar a los leones y no te van a arrojar. Puede ser que de todos modos los leones te van a devorar. Puede ser que de todos modos te van a correr del trabajo por causa de Cristo. Puede ser que de todos modos alguien que tiene hostilidad hacia ti por causa de Cristo, de todos modos la hostilidad puede seguir, pero el consuelo en Cristo es, no te preocupes, el Espíritu Santo va a estar contigo, te va a dar palabras, te va a guiar, te va a instruir y te va a dar tu fuerza para saber cómo responder en ese momento. ¿Recuerda usted en Hechos 4 cuando arrestaron a Pedro? Dice la Biblia, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, frente a toda la gente, frente al concilio de los expertos en la ley, él se levanta y dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el que pueda ser salvo. Jesucristo es el único. ¿De dónde sacó eso? ¿De que estaba muy preparado retóricamente? ¿De que tenía buenos estudios? No. Fue el Espíritu Santo a través de él haciendo la obra para ayudarle. Y el punto aquí es lo digo con mucha precaución. El mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras y fortaleció a los primeros creyentes y los sostuvo, es el mismo Espíritu Santo quien estará con nosotros cuando haya un precio que se tenga que pagar por causa de Cristo. Va a estar con nosotros, nos va a dar valor, nos va a dar palabras, nos va a dar la fuerza para mantenernos fiel a Cristo, independientemente de la postura sobre el futuro que alguien tenga. La persecución ha sido, es y seguirá siendo parte de la vida cristiana. Gracias a Dios estamos en un país donde no hay persecución, pero si las cosas cambian de repente, la exhortación es mantente firme, sé fiel a Cristo, sé fiel al Evangelio. Si en el trabajo te van a empezar a criticar por causa de Cristo, si hay el riesgo de que pierdas algunas amistades y algunos familiares te vean muy mal por causa del Evangelio, la exhortación de él es, esto es normal, mantente firme. El Espíritu Santo va a estar contigo. Es una excelente oportunidad para predicar el Evangelio. Si te ven mal porque tienes una postura rara en cuanto a cualquier otra cosa secular, ese es otro tema. Pero la persecución por causa de Cristo, la promesa de él es que Él va a estar con nosotros. El llamado es a no callar por miedo, sino usar cualquier circunstancia para dar testimonio. Y una última exhortación que encontramos aquí es mantente fiel hasta el final. El mantenerse fiel hasta el final. Versículos 12 y 13. Y el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Se levantarán los hijos contra los padres, los van a matar. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquí enfrentamos la traición más dolorosa, la traición de los más cercanos. En este último punto, el día de hoy, Jesús lleva la advertencia a un nivel más profundo en términos personales. La lealtad a Cristo puede romper y dañar los vínculos más íntimos de nuestras relaciones familiares. El compromiso con Cristo, el compromiso con su reino, el compromiso con el Evangelio puede provocar incluso divisiones en el núcleo más íntimo, en la familia. En la primera iglesia eso se cumplió literalmente. No sé si usted sabe, pero en los contextos judíos, cuando alguien entregaba su vida a Jesús como Señor y Salvador, lo expulsaban de la sinagoga,
lo denunciaban a las autoridades. Le pasó a un hombre ciego a quien Jesús sanó. Sus mismos padres se desentendieron de él. Dijeron, él es adulto, pregúntenle a él, nosotros no queremos saber nada. Porque tenían miedo. Y hubo una ruptura ahí en la familia. Los judíos, de hecho, podían despreciar a su propia familia y hacer un funeral simbólico, decir, tú ya no existes para nosotros. En el contexto romano sucedía lo mismo. Si alguien se negaba a adorar al César, los mismos familiares podían denunciarte y te entregaban a la muerte. En Juan 9:22, los padres del ciego sanado se desentienden de él. Miqueas 7, cuando habla de profecías, Jesús citó estas: el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra su madre, los enemigos son los de su propia casa. Está otro caso de los anabaptistas en la Reforma. Creyentes que decían, no, tú te tienes que bautizar solamente una vez que hayas sido salvo. Los familiares los denunciaban, mira, ese ya se bautizó otra vez, lo habían bautizado de bebé y dijo que conoció a Cristo y se bautizó la semana pasada. Los entregaban y los consideraban como herejes y eso provocaba su arresto. En el Islam sucede lo mismo, en países musulmanes. Conocer a Cristo como Señor y Salvador, su propia familia los deshonra, los entrega y ha habido casos de encarcelamiento y hasta asesinato por lo que llaman ellos herejías. Y no tan lejos, pero en nuestro propio país, y no quiero decir esto con delicadeza, quizás a alguien le ha pasado, hay grupos como los Testigos de Jehová, en el que si alguien se convierte, tu familia ya te da la espalda completamente, no eres bienvenido. Gente que dejó esa religión, después les va mal. Corea del Norte y China, hay reportes el día de hoy de familiares que denuncian a sus propias familias para evitar las represalias del gobierno. Cumplen exactamente lo que dijo Jesús. Jesús dijo, mira, tu propia familia te va a entregar. No debe sorprenderte pero es por causa de mí, por causa de mi nombre. Si te entregan porque eres un borracho, un maldiciente o algo, otra cosa es muy aparte. Pero Cristo dijo, por causa de mí, por identificarse con Él, con sus enseñanzas y con su señorío. Pero no solamente la familia, pero Él dijo, y seréis odiados por todos. Y aquí Jesús usa lo que llamamos una hipérbole, porque no quiere decir que todo el mundo completamente te va a odiar, pero en términos generales sí. A los seguidores fieles de Cristo el gobierno los odia. La educación, el sistema educativo, filósofo, la cultura nos odia en diferentes épocas y lugares. En Hechos 28-22 a los cristianos se les describe como una secta, como una plaga. Y todos los odian y los quieren destruir. Pero por último, a pesar de esto, el verdadero creyente se mantiene firme. La perseverancia como evidencia de la salvación. Y llegamos al versículo 13 al final. Te van a entregar, te van a aborrecer. ¿Qué tienes que hacer en ese contexto? Mantenerte fiel al testimonio, ser fiel a Cristo. Si te cuesta perder a tu papá, si te cuesta perder a tu mamá, tus hermanos, tus hijos, tu esposo, tu esposa, el Señor te va a dar fuerzas. Y aquel que es verdadero hijo de Dios se va a mantener fiel a Él a pesar de todo. A pesar de si tu propia familia te entrega, te critica, te traiciona, te trata de lo peor. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Llegamos a una parte que ha sido torcido por varias personas. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Jesús no está diciendo de ninguna manera que la salvación dependa de nuestra perseverancia. Eso sería salvación por obras y no hay fundamento bíblico para eso. Jesús no está diciendo, mira, si tú perseveras hasta el final, entonces eso te va a comprar la salvación. De ninguna manera. En el contexto bíblico, la perseverancia es la prueba visible de una fe genuina. En 1 de Juan 2:19 dice, mira, algunos falsos salieron de nosotros. ¿Por qué salieron? Porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, dice Juan, básicamente, aquí estarían el día de hoy. Pero abandonaron porque ellos no tuvieron una fe genuina. En Hebreos 3:14, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. Aferrarse a Cristo hasta el final es una prueba de que realmente le pertenecemos a Él. En toda la Escritura, hermanos, la perseverancia no es presentada nunca
como una obra que compra la salvación, sino como la evidencia externa de una fe interna verdadera, que se mantiene aunque sea probada en cualquier circunstancia. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El punto es esto: si Dios es el autor de la fe, Él también es el sustentador de la fe. Si Él produjo en ti vida nueva, nuevo nacimiento, arrepentimiento, fe, vida eterna, Él mismo, quien te salvó, Él mismo se encarga de mantenerte fiel hasta el final. Eso significa que una fe que abandona a Cristo no fue una obra genuina del Espíritu Santo. Las pruebas van a revelar más bien a quien es auténtico. Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y en la parábola del sembrador, algunas personas que reaccionaron con gozo, con entusiasmo, llegaron las pruebas y de inmediato dieron prueba de que no eran reales. De inmediato dijeron, no, esto no es lo que yo estaba buscando. La perseverancia entonces es el fruto del poder de Dios en nuestra vida y no el fruto del esfuerzo humano. Primera de Pedro 1:5 dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La permanencia en Cristo hasta el último día es una prueba de su obra, de su gracia, que nos ayuda a seguir hasta el final. Perseveramos no para ser salvos, pero porque somos salvos, perseveramos. Y lo que está diciendo Cristo aquí es: mucho cuidado, mantente fiel al Señor. Aunque tu familia te traicione, aunque haga cosas muy duras, el verdadero creyente se marca porque sigue al Señor a cualquier precio. Aquel que con una prueba, con dos pruebas, con su tío que se le murió, un hijo que pasó una tragedia o te quitaron el trabajo, dice, no, esto de seguir a Cristo no es para mí, ahora que lo sigo me está yendo peor. Y abandona todo, probó que no había una fe real en él. La advertencia es, mira, el que persevera hasta el final está dando prueba, está dando evidencia de la obra que Cristo ha hecho en él. Está afirmando que el verdadero discípulo permanece con su compromiso hacia él hasta el final. ¿Cuál es el final? Hasta que mueras o hasta que el Señor venga por ti. Y no se trata de una perfección sin fallos, sino una dirección constante hacia Cristo. La perseverancia es la huella visible de que la raíz, de que la fe, de que el corazón hay una fe viva y verdadera. Jesús, en conclusión, no respondió a los discípulos cuando le preguntaron ¿cuándo y qué señal? No respondió ni cuándo ni qué señal. Solo respondió con un llamado para que vivamos preparados. Mantenerse alerta ante el engaño, porque antes del fin vendrán muchos falsos cristos, se multiplicarán las crisis, todo es caótico, pero no es el final. Todo lo que vivimos es terreno para que falsos cristos lo usen y engañen a las personas, y es parte de natural de lo que pasaría. También nos exhortó mantenernos firmes en el testimonio. La persecución no detiene el Evangelio, la persecución impulsa el Evangelio para que llegue a más personas. Es una oportunidad excelente para hablar a otros de Cristo, y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y por último, la exhortación de Cristo a mantenerse fiel hasta el final. Aunque al discípulo le pueden costar las relaciones más cercanas y atraiga el odio del mundo, la perseverancia es la marca de que alguien conoce verdaderamente a Cristo. En conclusión, hermanos, la pregunta no es ¿cuándo será el fin? La pregunta es ¿cómo viviré hasta que Él venga? Nuestra esperanza no está en que el mundo mejore, sino en que Cristo volverá. Cuando Él vuelva es otra historia. Pero hasta entonces nos llama a vivir vigilantes, valientes y fieles. Pero no quiero terminar sin llamar la atención de todos. Él va a venir un día, juicio viene, el mundo está mal, va a estar peor, y un día, de acuerdo a Hebreos, todos serán llamados a juicio.
Si tú murieras el día de hoy, o si el Señor viniera el día de hoy, ¿dónde estarías tú? Si murieras el día de hoy, ¿dónde estarías al siguiente instante? ¿Eternamente separado de Él o eternamente en su presencia? No es algo que dependa de ti, de que tengas que hacer buenas obras y a ver si el Señor se compadece de ti y te ofrece la vida eterna. Es pura gracia, pura misericordia. El día de hoy venir ante Él clamando salvación, clamando, por favor, soy un pecador, por favor, Dios, soy un hombre miserable, perdido, perverso. Conoces mi mente, conoces mi boca, conoces mis ojos. Clama el día de hoy, clama por Él, clama por arrepentimiento y clama por fe. Oramos, Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Creo, Dios, que un día regresarás, establecerás tu reino. Será un día glorioso, será un día majestuoso. Pero mientras llega ese día o mientras cada uno de nosotros, mientras llega el final de nuestras vidas, ayúdanos, Dios, a estar alertas, a tener una actitud de discernimiento ante todo lo que escuchamos, ante todo lo que leemos, ante los múltiples engaños en los que el enemigo nos quiere hacer caer. Ayúdanos más bien a día con día poder venir a alimentarnos con tu palabra pura, alimentar nuestra alma con la oración y nuestra comunión contigo. Protege a esta iglesia de cualquier engaño, del orgullo, de falsa doctrina, Dios, de rencores, de pleitos. Ayúdanos, Dios, a ser fieles hasta que tú vengas por nosotros. Ayúdanos también a aprovechar cualquier oportunidad para dar testimonio tuyo. Si el mundo nos va a odiar, si nuestra familia nos va a perseguir, si el gobierno nos va a criticar, Dios, ayúdanos más bien a que, lejos de desanimarnos, lejos de enfriarnos, nuestra fe sea motivada a dar testimonio más fuerte de ti, Jesucristo. Y también, Dios, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a entender que si tú nos has salvado, si realmente tu obra en nuestro corazón fue producto de tu Espíritu Santo y tu gracia, pues seguiremos adelante, Padre. Si alguien el día de hoy está experimentando cualquier clase de hostilidad, rechazo, desánimo, su fe está flaqueando, sea tu palabra fortaleciendo. Y también si alguien no sabe a dónde va a ir después de morir, Padre, yo no estoy invitando a algo externo, a repetir unas palabras o a dejarse llevar por una emoción, pero venir a tu palabra, escuchar a tu Espíritu Santo, Dios, ver nuestra propia condición pecaminosa, perversa, sucia, y que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestro entendimiento y nos muestre al precioso Jesucristo, el único que nos puede salvar. Gracias, Padre, gracias por todo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.